contamos con la presencia del doctor Juan Manuel Cartagena. Él es médico forense, especialista en medicina legal y forense, con una larga trayectoria de trabajo en España y en América Latina y el Caribe, quien está precisamente aportando su expertise en el marco de un seminario internacional de investigación criminal de feminicidios y otros crímenes de odio. Este seminario es fruto de la colaboración efectiva entre la Cooperación Española, la Agencia Uruguaya de Cooperación y el Ministerio del Interior a través de su división de políticas de género. Juan Manuel Cartagena es especialista, como les decía, en medicina legal y forense, consultor internacional en América Latina, en países del Magreb y de la Unión Europea y Naciones Unidas, y coordinador y coautor de la Guía de Recomendaciones para la Investigación Eficaz del Crimen de Feminicidio, en colaboración con la Universidad Carlos III y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. También ha sido coordinador del Diplomado de Investigación Judicial y Violencia Femicida para América Latina, que ha contado con 10 ediciones, que fue un referente formativo y de intercambio de experiencias en esta materia, que se desarrolló precisamente en los centros de formación de la Cooperación Española en Guatemala y en Bolivia. Creo que es una suerte contar con su presencia aquí en estas jornadas de puertas abiertas. Igualmente también quiero dar la bienvenida a Cecilia Erhat. Ella es subdirectora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, y a Marta Iglesias, presidenta de Mujeres de Negro. Con ella vamos a dar inicio a esta sesión con el estado de situación de los feminicidios desde el punto de vista de la sociedad civil. Le damos la bienvenida a Marta Iglesias y comenzamos con ella. Muy agradecido el colectivo Mujeres de Negro porque nos han invitado, y es muy importante porque se hace visible lo que en muchos casos no se ve, que es la violencia doméstica. Hace 11 años que estamos, que hemos sacado a la calle realmente que la violencia doméstica, la violencia a los niños, niñas y adolescentes, existe y está entre nosotras. Damos talleres en los liceos para que las jóvenes adolescentes, tanto las niñas como los niños, sepan, los chiquilines y las chiquilinas, cómo es la violencia y cómo comienza la violencia, que eso es muy importante. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros niños que realmente se puede vivir sin violencia. No olvidemos que de 10 mujeres, 7 sufren violencia de 15 años y mayores en los ámbitos de la casa, de género y todo tipo de violencia. Y eso es una de las cosas que no lo tenemos que permitir, porque los niños y las niñas, alrededor de 300.000 niños y niñas, sufren violencia en los hogares. Y no olvidemos también que la violencia doméstica se aprende, es algo aprendido, y es muy difícil después de desaprender. El colectivo Mujeres de Negro es un colectivo de mujeres pacifistas, por sobre todas las cosas, y voluntarias. También vamos al interior, tenemos una compañera que abrió en Río Branco, una mujer de negro. Queremos ver si se puede abrir mucho más el colectivo hacia el interior, que también las mujeres, por el amiguismo que hay en muchos casos, están muy abandonadas. Tenemos un teléfono que recibimos llamadas de mujeres que están sufriendo violencia, y nosotras las escuchamos y las guiamos y las mandamos a lugares, la comuna, el MIDES, para todos los entes que hay en el Uruguay. También tenemos colaboración en muchos casos con la policía, que cuando vemos que una mujer está realmente corriendo riesgo, se les hace un llamado, y siempre, casi siempre, hemos recibido apoyo, que eso es muy importante. Falta mucho, muchísimo. Falta, por ejemplo, hemos presentado una ley para que haya una ventanilla única. Nuestro trabajo fue visibilizar y sensibilizar a la población y poder poner en las agendas de los y las ciudadanas que la violencia doméstica existe. Pero también tenemos que decir que hay mujeres que hace más de 25 años que están trabajando sobre la violencia doméstica. Lo que ha hecho el colectivo, con el apoyo de esas mujeres, porque el colectivo sin el apoyo de los y las ciudadanas no existiríamos.
y siempre nos han acompañado, muy agradecidas en nombre de todas las mujeres, que no olvidemos que en este momento son 170.000 mujeres que sufren violencia y muchas de ellas que son asesinadas no tenían denuncia por miedo. Entonces es muy importante que se visibilice y lo hacemos, esta marcha la haremos con un grupo de mujeres de ONG que también trabajan la violencia doméstica. Estamos muy agradecidas, vuelvo a repetir, para el colectivo es muy importante porque somos mujeres grandes, tenemos mujeres que nos apoyan, jóvenes, y realmente dedicamos esto porque realmente lo queremos hacer. Nadie nos exige nada. Lo que queremos es que se termine la violencia y que el colectivo Mujeres de Negro y otras organizaciones no existan, que podamos hacer otra cosa que es muy importante. Muchas gracias. Levantándolo el tema de que planteó Marta, el tema de la violencia doméstica, es, como ella decía, no es una acción de una sola institución, sino es articuladamente, tenemos que trabajar todos juntos, sea Estado y sociedad civil en conjunto, y en ese sentido el Ministerio del Interior lo que está haciendo con la venida del doctor Cartagena es el profesionalizar la respuesta policial en los temas de violencia doméstica y género, y en este caso específico para el tema femicidio, ya que el doctor Cartagena, con su amplia trayectoria, nos ha venido aportando desde el inicio del seminario, que arrancó el 7, muchas herramientas y nuevos guías y protocolos como para que desde la policía podemos trabajar nosotros y poder utilizarlos como insumo para hacer un protocolo a la interna del Ministerio. Ya tenemos otros protocolos en este sentido, trabajados con Fiscalía, pero específicamente en femicidio o delitos sexuales, como también ha trabajado el doctor Cartagena, no. Por eso la importancia de la venida de este experto como para nosotros poder empezar a trabajar estos temas y fortalecer la respuesta policial. Así que brevemente ya le paso a Cartagena. Buenas tardes. Nada, es un placer estar aquí, poder compartir aquí parte de las experiencias en materia de feminicidio. En realidad es tan amplio que casi sobre la marcha estoy pensando cómo concretar aquí la sesión de esta tarde. Entonces vamos a hacer una pequeña referencia al feminicidio en uno de los escenarios y vamos a centrarlo posteriormente, creo, mejor en el femicidio íntimo, el de las relaciones de pareja, es decir, la violencia en el contexto de la pareja con resultado final de muerte, que es un femicidio clarísimo, entre otros que tan solo voy a citar. El feminicidio, a veces hay que contextualizarlo por el propio significado, ¿no?, de lo que significa femicidio y feminicidio, que para algunas personas no acaba de quedar claro. Femicidio y feminicidio hoy día es lo mismo. En un momento tuvo un sentido cuando es verdad que surgieron algunas sentencias, alguna fue paradigmática, como fue la sentencia del campo algodonero en México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el Estado de México fue sancionado por no investigar los casos de las maquilas que conformaron aquel denominado caso algodonero y por no haber investigado. Y entonces aquello se venía a denominar, cuando el feminicidio no se investiga, entonces a nivel político, la impunidad en la que se encontraba en ese momento, la situación pues llevó a que aquello se llamara feminicidio. Sin embargo, cuando tenemos el autor de un acto femicida, es decir, de muerte violenta de la mujer, homicidio selectivo de la mujer por el hecho de ser mujer, entonces se hablaba de femicidio. Esa es la diferencia. Yo creo que no merece la pena dedicarle más tiempo, simplemente aclararlo, que durante un tiempo hubo una diferenciación. En un caso era cuando la institución no daba respuesta, el Estado no daba respuesta a una situación de violencia sobre la mujer y que finalmente terminaba en muerte, y femicidio se refería al femicida, al autor, y el femicidio al caso en particular. Posteriormente se ha seguido en una evolución desde una clasificación de un femicidio íntimo y un femicidio no íntimo,
que ahora veremos, hacia unos niveles que nos enfocan mucho más hacia la investigación, que es lo que en este caso nos interesa. Y de ahí es donde sale el nivel operativo y el nivel judicial. El nivel operativo es el que nosotros investigamos y al mismo tiempo debe estar en orden a la norma jurídico-penal que está vigente en cada país, porque eso es evidente. No podemos entrar en contradicción la investigación con la norma jurídico-penal. Yo en el día de ayer ponía en las jornadas algún ejemplo, no lo voy a poner todos, pero es difícil de encuadrar algunos aspectos que lo que hacen es debilitar algunas tendencias a incluir algunos supuestos de feminicidio que lo único que están haciendo es debilitar de verdad el verdadero contenido del feminicidio. Esto sí me preocupa. Por ejemplo, incluir la mortalidad materna evitable. Si nadie la desea, si no hay dolo, no hay intención, el fiscal no puede encontrar intención porque es una situación de que no hay una respuesta del Sistema Nacional de Salud adecuada y una mujer muere por falta de unos servicios, en realidad nadie está deseando esa muerte. Incluirlo como feminicidio me parece que es un problema de índole jurídico-penal, puesto que el fiscal nunca podría acusar, no es un homicidio si es una muerte en la cual se ha producido una desgracia, si quieren accidental, porque no existieran los medios sanitarios oportunos. Es decir, que cuando la gran mayoría de los logros que se produjeron fundamentalmente desde la sociedad civil y los organismos e instituciones en defensa de los derechos humanos de la mujer consiguieron y han conseguido a lo largo de todos estos años todos estos logros, ahora hay que tener cuidado para que no se debilite el propio contenido, incluyendo algunas cuestiones que no se corresponden del todo. Bastante tenemos con los diferentes escenarios que se presentan todos los días de feminicidios. Entre esos escenarios vemos cómo el femicidio, distinguimos el femicidio íntimo y no íntimo, y ahora se pasa a uno por escenario, y el femicidio por conexión, que son las clasificaciones que han estado vigentes durante bastantes años y todavía están vigentes, todavía es posible seguir utilizándolas. Pero es lógico pensar que más hacia unos escenarios históricos, que es el del contexto de violencia habitual y resultado de muerte, o el de la agresión sexual y muerte, que es el más frecuente utilizado para observar cómo es una muerte selectiva de la mujer por el hecho de ser mujer, si alguien tuviera dudas de ello, el de la explotación sexual y los nuevos escenarios que se van presentando, como es el de la trata de mujeres para todo tipo de explotación, las mafias, el de las maras, las mujeres en el territorio de venganza, que es un escenario tremendo que está teniendo un gran aumento de casos últimamente, por ejemplo, en las luchas entre narcotraficantes y cómo uno se venga del otro, seleccionando a las mujeres de su familia en una línea absolutamente descendente desde la madre o la abuela hacia los hijos. Los escenarios de la misoginia, el ensañamiento, son algunos de los escenarios que podemos observar. Existen otros como son los evasivos, los que podrían pertenecer a conflictos armados o fuerzas militares que se denominan evasivos porque es muy difícil de penetrar en ellos. Y existen otros entrelazados que en realidad son dualidades de escenarios. Por ejemplo, en el de la explotación pues nos podemos encontrar la misoginia, o en el de las maras también puede encontrarse la misoginia, y existe así dualidad de escenarios. De ahí pasamos a otros escenarios. Estos escenarios fundamentalmente son los rituales que han aparecido en algunos países, aunque parezca tremendo, o sea, producen rituales y sacrificios humanos. Estos son algunos de los escenarios que debemos ir incorporando y debemos observar y que tienen unas características propias. ¿Por qué tiene tanto interés? Porque realmente comprenderán, creo que se entiende muy bien, la manera de investigar un escenario dentro de una masacre por un territorio de venganza es totalmente distinto al femicidio en el contexto de la violencia habitual de pareja. No tiene nada que ver. Sí tiene que ver en cuanto a que es un femicidio, pero no tiene nada que ver en cuanto al contexto de investigación, al escenario que ahí nos encontramos. Es totalmente diferente. Nosotros tenemos que darle un enfoque práctico a todas estas divisiones, y ese enfoque es el de la investigación para que no exista impunidad, para que se llegue de verdad a alcanzar una resolución del caso lo más eficaz, lo más eficiente posible. Vamos a entrar, por tanto, en
el femicidio en el contexto de pareja. Por tanto, nos tenemos que remontar aquí a la violencia de género, tal como la entendemos, y de ahí ir haciendo todo el análisis hasta llegar a la forma más extrema de violencia sobre la mujer, que es el femicidio. Y dentro de este contexto y de este escenario. Miren, desde hace muchos años yo vengo haciendo, y por muchas participaciones en jornadas internacionales, una vez se me ocurrió hacer un estudio comparativo con el maltrato infantil. La violencia sobre la mujer y los análisis y las investigaciones que se han llevado a cabo le deben mucho al maltrato infantil, y les voy a explicar el porqué. La mayoría de las legislaciones no fueron efectivas en la mayoría de los países hasta los años 1990, otros más tarde. En 1990 aproximadamente es cuando empezaron a salir alguna legislación ya más importante y tal. La violencia hacia los niños, el maltrato infantil, fue considerado por la Organización Mundial de la Salud como maltrato infantil en el año 1964. Casi 30 años le adelanta el estudio del maltrato infantil a la violencia sobre la mujer. No por eso está erradicado el maltrato infantil, pero sí lo debemos tomar como una muestra de paralelismo, porque en definitiva es verdad que tanto uno como el otro se encuentran en el contexto de la violencia intrafamiliar. El maltrato infantil tuvo sus primeros estudios hacia los años 1860, cuando Tardieu, que era un médico forense del Tribunal del Sena, hizo un estudio sobre 330 muertes y encontró 33 casos que habían pasado como muertes naturales o accidentales y resulta que eran infanticidios. 100 años transcurrieron sin que apareciera ningún otro estudio de maltrato infantil, hasta que unos pediatras de la Universidad de Denver, en Colorado, hicieron un estudio y entonces analizaron todos estos casos y vieron cuál era el síndrome del niño maltratado, que posteriormente fue asumido por la Organización Mundial de la Salud como tal síndrome en el año 1964. Así, por un lado, debemos distinguir violencia de género y violencia intrafamiliar. En la violencia intrafamiliar podríamos incluir el niño, la mujer, el anciano, los padres y los hermanos. No nos quedaríamos ahí, pero sí nos vamos a centrar en el tema que nos ocupa. Entre el síndrome del niño maltratado, la mujer maltratada y el anciano existen ciertas correspondencias que conviene analizar, porque eso nos permite hacer un estudio comparativo, y quizás es un estudio que se ha hecho pocas veces. En primer lugar, nosotros distinguimos 3 tipos de maltrato: físico, psíquico y sexual. Claro que podemos añadir el económico, pero nos vamos a salir de este tema para no meternos en él. El maltrato físico, psíquico y sexual se estudian habitualmente por separado, cuando yo no conozco ninguna agresión sexual que no suponga un daño físico y al mismo tiempo un daño psíquico. Creo que ustedes tampoco. Sin embargo, sí podemos tener un daño psíquico sin que al mismo tiempo sea físico o sexual. Pero todos los daños físicos son al mismo tiempo daños psíquicos. Eso también lo tenemos que tener claro. Por tanto, triangulan entre sí. Es lo que tenemos que pensar, que triangulan entre sí. Cuando vemos el tipo de maltrato a la mujer, dice, no, maltrato físico. Oiga, si es maltrato físico, es psíquico. Ya, esto que parece, bueno, relativamente razonable, ¿por qué no se lleva a los tribunales? ¿Por qué cuando los tribunales de justicia valoran el daño en función de los tiempos de curación, tan solo evalúan el hematoma aquel que está visible en la cara y resulta que tardó en curar 5 días, y no valoran el trastorno por estrés postraumático que puede estar sufriendo esa persona y que puede tardar 3, 2 o 5 años en curar de él? Y sin embargo, ¿qué ocurre? Que son lesiones leves porque la lesión física tarda en curar unos días, pero la lesión psíquica no se entiende, no se contempla. Y sin embargo, si nos vamos a la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es la salud? Es la integridad de las funciones físicas o psíquicas. Luego, entonces, se debería considerar siempre la lesión, tanto la física como la lesión psíquica. Cuando se valoren en los tribunales de justicia las lesiones, había que valorar el daño físico y el daño psíquico. Lo entendemos, lo contemplamos, lo decimos, pero por ahí está, se queda perdido. Aquí y en todas partes. Cuando hablamos de víctimas, decimos, bueno, les voy a poner aquí 3 supuestos. Supuesto 1.
El agresor agrede a su pareja de forma directa, agresión física que al mismo tiempo supone lesión psíquica. Si lo hace delante de los hijos, cosa que es bastante frecuente, está lesionando psíquicamente a los hijos. Ya tenemos víctima primaria y tenemos víctimas secundarias, ya tenemos víctimas directas y ya tenemos víctimas indirectas. El agresor agrede a sus hijos de forma directa o a los hijos de la pareja con la que convive. Está lesionándolos física y al mismo tiempo psíquicamente, y como está delante de su pareja, la está agrediendo psíquicamente a su pareja también. De hecho, muchas veces agrede a los hijos de su pareja para dañarla psíquicamente a ella. Tercer supuesto. El agresor agrede a su pareja física y también psíquicamente, como ya hemos dicho, y al mismo tiempo agrede a los hijos e incita a su pareja a que agreda a sus hijos para contrarrestar la confrontación que existe. La pareja acaba agrediendo a los hijos porque está queriendo evitar la confrontación porque le está obligando a ello.